parámetros particulares que aplican en el módulo administrador específicamente a la opción de norma internacional. Siendo unos parámetros particulares, van a aplicar específicamente a la empresa a la cual se definan. Y para definir los parámetros particulares para norma internacional, nos dirigimos al módulo de parámetros herramientas en la opción parámetros particulares de norma internacional. Y dentro de ellos vamos a encontrar el primero que hace referencia a la estructura de código contable. Y en este parámetro se va a explicar y a indicar, a definir la estructura de niveles que va a manejar el plan de cuentas a nivel de norma internacional. De acuerdo a los niveles y la estructura, asimismo se definirá el plan de cuentas y con base en este se realizará la captura de movimiento. En cuanto a los parámetros de tasas para valor presente neto y cuentas de ingreso y gasto financiero, el cliente validará si de acuerdo a su gestión contable es aplicable estos ítems o no. Dependiendo de ello, se realizará o no la parametrización que el programa indique al ingresar a cada una de las opciones. En cuanto a la configuración de estados financieros, el programa da la posibilidad de parametrizar cada uno de los estados financieros, partiendo de identificar en el panel izquierdo generalidades y nombre de los estados financieros y en el panel derecho realizar la configuración respectiva. De acuerdo a las generalidades para visualizar los informes, entonces podemos encontrar si vamos a mostrar los estados financieros de 2 periodos o más de un periodo, más de 2 periodos, si la presentación de la información va a tener algún redondeo específico, si se va a incluir en la presentación de los estados financieros el estado de resultados integral, el de cambios en el patrimonio, el otro resultado integral. Una vez definidas las generalidades, entonces se parametrizan los estados financieros de forma independiente. ¿Cómo se parametrizan? Se ingresa en el panel izquierdo al estado financiero correspondiente y en el panel derecho se empieza a definir la estructura. En primer lugar, ¿cuál es la estructura? Definir el título. Seguido podemos encontrar que va a haber una fuente específica con la cual se requiera visualizar el informe o se desee organizar y va a haber algunos tipos de fuentes para poder resaltar algunos títulos, poderles dar un poco de mayor tamaño a cada literatura, poderla alinear de la forma que se requiera visualizar, al igual que aplicar algún tipo de tonalidad a la literatura que se ingrese. La parametrización se compone de insertar líneas tipo texto e insertar líneas para asociar cuentas y también insertar líneas que van a formular. Esta formulada me va a hacer sumatoria, operación de sumar este renglón con este renglón. Vamos a mirar cada una de las opciones que se requieren para parametrizar. Una fila tipo texto, como su nombre lo indica, entonces se digita el texto correspondiente. Digitado el texto, se confirma con aceptar. La siguiente línea hace referencia a una fila para asociar cuentas. Se pulsa clic en la opción y el programa lo que va a traer es la cartilla de cuentas para que se haga la asociación correspondiente. En este paso, entonces, se digita el nombre del renglón o del texto y se asocian las cuentas correspondientes a este ítem. ¿Cómo se asocian? Marcando las cuentas respectivas que van al ítem. Una vez se marca la cuenta mayor, el programa asume las cuentas auxiliares respectivas y en la parte derecha va a aparecer cuál es la cuenta que se afecta con movimiento
cuál es el nombre de la cuenta y va a indicar si esta cuenta debe sumar o restar y si esta cuenta debe reportar en este informe el saldo, el neto, el movimiento débito o el movimiento crédito. Una vez se definan las cuentas, los criterios indicados, se confirma con aceptar y el programa empieza a organizar entonces las líneas respectivas. Como la primera es el título con clic sostenido, podemos ir reorganizando el informe. Vamos a hacer la asociación de otra cuenta para asociar cuentas respectivas y vamos a asociar la de bancos. Se digita el nombre del ítem y se asocia la cuenta respectiva. En este caso, se marca la mayor para que asimismo las subcuentas queden asociadas. En la parte derecha, entonces, va a reportar la cuenta afectable con movimiento, su nombre respectivo, y aquí se podrá indicar si suma o resta dicha cuenta. Y lo mismo se seleccionará el proceso de cómo debe reportar el acumulado, si por saldo, neto, débitos, créditos, y confirmado el proceso se confirma con aceptar. Se reorganiza como se desee presentar el informe y se va haciendo estructuralmente de esta forma. Ahora, la siguiente opción es insertar una fila formulada. Esta fila formulada entonces va a hacer referencia a operaciones de suma o resta y también nos va a solicitar que se digite el nombre de dicho renglón o ítem y en la parte izquierda que se marque si estas dos líneas o renglones suman o si uno suma y el otro resta, dependiendo la dinámica de la estructura que se esté manejando y lo que se deba reportar, entonces se dará uso a los signos que se deban ejecutar en la operación. Digitado el texto, entonces procedemos a la columna de la parte izquierda y se le indica si este primer renglón suma o resta, si el siguiente renglón suma o resta y se confirma el proceso con aceptar. Así se debe hacer con cada una de las renglones o líneas que formen parte de este texto o esta asociación. Se reorganiza entonces el informe. Aquí con clic sostenido lo que se está haciendo es reorganizando el informe. Y esta va a ser la presentación que se ha definido hasta el momento para este estado de situación financiera. El mismo proceso de definir cada una de las cuentas, títulos y acciones o líneas formuladas se realiza con cada uno de los estados que aparecen en lista en la parte izquierda. Todos van a tener la misma dinámica. Van a ser parametrizables para poder asociar títulos o texto, para asociar las cuentas que corresponden a cada ítem y para ejecutar líneas formuladas que nos permitan ver totales de sumatoria o de resta según corresponda. Como vemos aquí, entonces dependiendo el informe se ejecuta de la misma manera para cada uno de ellos. En este caso se va a formular acá por columnas y por conceptos, pero la dinámica en todos va a ser la misma. Igualmente para este estado, dependiendo del tipo de actividad, entonces se va a llevar a cabo el proceso. Aquí, como vemos, hay una opción que se denomina traer de. Y esta opción traer de nos va a permitir copiar los estados financieros que se hayan parametrizado en otras empresas que existan en el programa. Si ya en otras empresas o en otra empresa ya tienen parametrizado estos estados, se va a seleccionar la empresa respectiva y se va a copiar la estructura correspondiente. Y hay que entrar a validar acá que las cuentas que asocian, que se indicó asociar cuentas, los ítems que se indicó asociar cuentas, pues tengan la asociación de las cuentas respectivas. Y una vez concluida la configuración de los estados financieros, ¿cómo se visualiza? Se ingresa al módulo administrador
por la opción de Norma Internacional Estados Financieros NIF. Se pulsa clic en el estado correspondiente que se va a visualizar y de acuerdo a la parametrización establecida, el programa reportará la información correspondiente, tal cual como se parametrizó, tanto a nivel de títulos, a nivel de cuentas que se asociaron para que traiga valores y a nivel de totales. Esta es la presentación de los parámetros particulares relacionados con norma internacional.